12 de diciembre de 1944. 0447 horas. Bosque de Urgen, Alemania. El sargento primero Raimund Kolchak lo oyó antes de verlo. Un sonido como si el cielo se rasgara con una lámina de metal. Un rugido mecánico tan rápido, continuo, que ya no sonaba como disparos. Sonaba como un tren de carga hecho de balas. Las posiciones alemanas de MG-42, que habían estado martillando su pelotón durante 3 días, quedaron en silencio. No suprimidas. Silencio. En el amanecer humeante, Kolchak se arrastró hacia adelante a través del barro congelado y vio la fuente. Una Browning M1919 que no reconoció. 3 cañones. 3 receptores. Un grupo de gatillo. Un artillero. El arma escupía balas tan rápido que las trazadoras parecían una barra sólida de luz naranja, no balas individuales. Al otro lado del claro, todo un punto fuerte alemán. Sacos terreros, búnkeres de troncos, pozos de mortero, se desintegraba bajo fuego sostenido. El sonido por sí solo era insoportable. Kolchak declararía más tarde a los investigadores del ejército que por un momento pensó que su propio bando había traído un cañón automático de 40 milímetros, pero no era así. Era una ametralladora. Y los alemanes ya le tenían un nombre: Eisenregen, lluvia de hierro. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. El arma que Raimund Kolchak presenció aquella gélida mañana de diciembre jamás debió existir. No oficialmente, ni según los registros del Departamento de Artillería, ni según los manuales de campo, ni según los meticulosos y metódicos sistemas de adquisición que gobernaban cada pieza enviada al teatro europeo. Y, sin embargo, allí estaba, disparando a una velocidad que la M1919 jamás fue diseñada para ofrecer, haciendo cosas que ninguna ametralladora ligera debería haber sido capaz de hacer. Sus orígenes no se encontraban en unas relucientes instalaciones de investigación en el campo de pruebas de Aberdeen, ni en los pasillos del Pentágono, sino en un gélido depósito de suministros a las afueras de Lieja, Bélgica, donde un armero de 41 años llamado Clarence Bass había pasado la mayor parte de noviembre de 1944 intentando resolver un problema que nadie le había autorizado a resolver. Bass no era ingeniero, no era científico. Era un antiguo operario de herramientas y matrices de Detroit que había sido reclutado a los 38 años, entrenado como armero y asignado al 68º Batallón de Artillería con la expectativa de pasar la guerra reparando cañones doblados y reemplazando resortes desgastados. Pero Clarence Bass tenía una peculiar costumbre: escuchaba. Y a finales de 1944, todos los soldados de infantería que pasaban por su depósito contaban la misma historia. Estaban superados en armamento. La MG-42, la ametralladora alemana de uso general, disparaba a 1.200 disparos por minuto en un buen día. 1.500 y la tripulación sabía lo que hacía. La Browning M1919 estadounidense disparaba entre 400 y 600. Las matemáticas eran brutales y simples. En un tiroteo, el bando que ponía más balas en el campo de tiro en los primeros 10 segundos solía ganar. Y los alemanes ganaban, una y otra vez. Los escuadrones de infantería estadounidenses avanzaban a posiciones preparadas, lanzaban fuego de supresión con sus Brownings y eran destrozados por las dotaciones de la MG-42 que podían disparar el doble de volumen en la mitad de tiempo. El BAR, el fusil automático Browning, ayudaba, pero era un arma de fuego móvil, no una plataforma de fuego sostenido. Se suponía que la M1919 calibre 30, montada en trípode, era la respuesta, pero no era lo suficientemente rápida. Bass lo sabía. Cada arma destrozada que regresaba del frente contaba la historia. Cañones sobrecalentados, grupos de receptores agrietados, intentos de aumentar la cadencia de fuego debilitando los resortes de retroceso o limando los puntos de enganche de los fiadores. Modificaciones desesperadas en el campo de batalla que solían terminar con un cañón atascado o un artillero herido. La solución oficial del Departamento de Artillería fue equipar más cañones, llevar más M1919 al frente, superponer los campos de tiro, mejorar la coordinación. Tácticamente sólido, logísticamente sólido, pero no resolvió el problema principal. Una MG-42 seguía valiendo 2 M1919, y había muchísimas MG-42. Bass empezó a dibujar en un cuaderno a mediados de noviembre. No eran planos formales, solo ideas. La M1919 era una ametralladora accionada por retroceso y alimentada por cinta. Funcionaba aprovechando la fuerza hacia atrás del disparo del cartucho para ciclar el mecanismo.
El cañón y el cerrojo retrocedían juntos durante un corto trecho, luego el cerrojo se bloqueaba, extraía el casquillo y cargaba un nuevo cartucho. La cadencia de fuego estaba limitada por la masa de las piezas móviles, la fuerza del muelle recuperador y la sincronización del ciclo mecánico. No se podía simplemente acelerar. Si se aligeraba el cerrojo, no tendría suficiente masa para extraerlo con fiabilidad. Si se debilitaba el muelle, el arma se desintegraba. Si se aumentaba la carga de pólvora, se reventaba el cajón de mecanismos. Bass lo sabía todo. Había recibido formación en ello. Había leído los manuales. Había reconstruido suficientes M1919 como para conocer cada tolerancia, cada holgura, cada punto de fallo. Así que se planteó una pregunta diferente. ¿Y si no hicieras que un arma fuera más rápida? ¿Y si hicieras que 3 armas dispararan como una sola? La idea no era del todo nueva. Las armas multicañón existían desde hacía décadas. La ametralladora Gatling, la Nordenfeld, los sistemas de cañones giratorios. Pero estos rotaban mecánicamente. Un cañón disparaba mientras los demás se enfriaban o cargaban. Bass no pensaba en la rotación. Pensaba en fuego paralelo sincronizado. 3 receptores M1919. 3 cañones. 3 cerrojos. 3 resortes de retroceso. Pero una sola conexión del gatillo. Un artillero. Una sola mira. Si se pudiera sincronizar el ciclo de disparo para que los 3 cañones dispararan en secuencia, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro, derecha, se triplicaría la cadencia de fuego efectiva sin sobrecargar ningún receptor. Los cañones se calentarían. Sí, pero no tan rápido como un solo cañón intentando hacer el mismo trabajo. Cada receptor seguiría disparando a su cadencia diseñada, 450 disparos por minuto. Pero el sistema combinado dispararía 1350. Más rápido que una MG-42. Más rápido que cualquier cosa que tuvieran los alemanes. Si funcionaba, Bass no pidió permiso. No había nadie a quien preguntar. Su oficial al mando, un capitán llamado Dorné, era un logístico que se preocupaba por los formularios de solicitud y los horarios de los convoys, no por las armas de fuego experimentales. El oficial técnico de artillería más cercano estaba a 80 kilómetros en Luxemburgo. Bass podría haber escrito un informe, presentado una propuesta y esperado la revisión. Pero llevaba suficiente tiempo en el ejército como para saber qué ocurriría. Sería archivado, revisado, enviado a comisión, analizado, probado en condiciones controladas. Quizás aprobado en 6 meses, quizás en 1 año, quizás nunca. Y mientras tanto, los chicos estadounidenses estaban siendo destrozados en Urgen, en las Ardenas, en cada bosque ahogado por la nieve y pueblo azotado por los proyectiles desde Bélgica hasta el Rin. Así que Bass hizo lo que hacen los artesanos. Lo construyó. Empezó con 3 receptores M1919A4 que sacó del parque de reparaciones. Armas que habían sido dañadas, reconstruidas o consideradas sobrantes. Ninguna era urgente. Nadie las echaría de menos durante 1 o 2 semanas. Las desmontó hasta el armazón, inspeccionó cada componente y reemplazó cualquier pieza desgastada o dudosa. Luego fabricó una horquilla de montaje, un armazón de acero que sujetaba los 3 receptores en paralelo, alineados con precisión para que sus cañones estuvieran separados por 20 centímetros, sus miras niveladas y sus grupos de disparo accesibles. La horquilla era pesada, 70 libras de acero soldado, perforado y roscado para alojar los pasadores de montaje del receptor. Parecía algo que se montaría en un vehículo, no para llevar. Pero Bass no diseñaba para la portabilidad. Diseñaba para la potencia de fuego. La clave estaba en el varillaje del gatillo. Cada M1919 tenía su propia barra de gatillo, una palanca plana de acero que liberaba el fiador y permitía que el cerrojo avanzara. Bass necesitaba conectar los 3 para que dispararan en secuencia rápida, no simultáneamente. Disparar simultáneamente sería inútil. Solo conseguirías 3 cañones disparando a cadencia normal al unísono. Sin ganancia, el fuego secuencial, escalonado por milisegundos, se fusionaría en una ráfaga continua. Usó un mecanismo de árbol de levas. Un eje giratorio con 3 lóbulos, cada uno posicionado para accionar una barra del gatillo en secuencia a medida que el eje giraba. El gatillo del artillero accionaba una palanca que activaba un trinquete con resorte, haciendo girar la leva. Un tirón, 3 disparos. Tiraba y mantenía, y la leva seguía girando. El cañón izquierdo dispara. 16 milisegundos después, el cañón central dispara. 16 milisegundos después, el cañón derecho dispara. Bucle.
La cadencia cíclica del sistema se convirtió en la suma de los tres. Buzz tardó 11 días en fabricar las piezas. Trabajaba fuera de horario, solo en el taller del depósito, usando un torno y una fresadora que se suponía estaban reservados para reparaciones autorizadas. Se saltaba las normas, daba licencias de material con justificaciones vagas y mantenía la boca cerrada. El 29 de noviembre tenía un prototipo funcional. Pesaba 59 kilos, incluyendo la montura. Parecía absurdo. 3 Brownings disparaban una al lado de la otra como una especie de pesadilla industrial. La alimentación de munición era una pesadilla. 3 cajas de cintas separadas, 3 bandejas de alimentación, 3 posibles puntos de atasco. Buzz no tenía ni idea de si funcionaría correctamente, pero tenía que probarlo. Cargó 3 cintas de 50 balas, llevó la monstruosidad al campo de tiro de armas ligeras del depósito, un terraplén de tierra a 200 metros detrás del parque móvil, y la colocó en un banco de pruebas. Comprobó la alineación, la sincronización de las levas y la tensión del resorte. Luego, tiró de las palancas de carga de las 3 armas, respiró hondo y apretó el gatillo. El sonido fue apocalíptico. No era el familiar parloteo de una Browning, sino un rugido profundo y continuo que parecía provenir de su pecho. Los 3 cañones se encendieron en secuencia tan rápido que pareció un largo fogonazo. El blanco de acero a 100 yardas, un viejo bloque de motor, se estremeció, chispeó y empezó a deshacerse. Buzz apretó el gatillo durante 3 segundos. 450 disparos a distancia. El bloque del motor parecía haber sido alcanzado por una carga de demolición. Buzz soltó el gatillo. Los cañones se detuvieron. Sin atascos, sin fallos. Los cañones estaban calientes, pero no brillaban. Los receptores estaban intactos. La leva había aguantado. Observó los restos del blanco, luego el arma, y luego volvió a mirarlos. Funcionó. Realmente funcionó. Acababa de construir la ametralladora ligera más rápida del teatro europeo y nadie sabía de su existencia. Buzz no reportó la prueba. No la escribió. Debería haberlo hecho. Las regulaciones exigían documentación de cualquier modificación experimental, cualquier desviación de las especificaciones técnicas del manual. Pero Buzz sabía lo que sucedería si presentaba un informe. El arma sería confiscada, enviada de vuelta a Berlín, sometida a 6 meses de evaluación y probablemente rechazada por no ajustarse a la doctrina existente. Y la doctrina no contemplaba la inferioridad numérica y de armamento en bosques helados donde los hombres morían por no poder suprimir los nidos de ametralladoras alemanas con la suficiente rapidez. Así que Buzz tomó una decisión diferente. Pedía un favor. Tenía un amigo, un sargento llamado Pulaski de la 28ª División de Infantería, que en ese momento se estaba desangrando en el bosque de Urgen. Pulaski había llevado las armas de su compañía al depósito de Buzz 2 veces para reparaciones de emergencia. Habían hablado. Compartieron café. Se quejaron de la guerra. Buzz confiaba en él. El 2 de diciembre, Buzz cargó el sistema de triple cañón en un camión, lo cubrió con una lona y lo condujo 48 kilómetros al este hasta un punto de abastecimiento avanzado donde la compañía de Pulaski se reabastecía tras una semana de brutales combates cuerpo a cuerpo. Encontró a Pulaski en una tienda de campaña helada, limpiando su rifle a la luz de una vela. Buzz retiró la lona. Pulaski se quedó mirando. ¿Qué demonios es eso? Sonrió Buzz. Algo que tienes que ver. La probaron a la mañana siguiente en un claro a 1 milla detrás de la línea. Pulaski trajo a su escuadrón de armas, 8 hombres, todos veteranos, todos exhaustos y cínicos. Habían visto suficientes armas improvisadas y modificaciones de campo para llenar un manual. La mayoría no funcionaron. La mayoría mataron a alguien. Buzz preparó el arma, explicó el sistema, brevemente, sin la jerga técnica, e invitó a Pulaski a disparar. Pulaski parecía escéptico, pero se sentó detrás del arma, agarró las empuñaduras y apretó el gatillo. El bosque estalló en sonido. Pulaski lo sostuvo durante 2 segundos, luego lo soltó, respirando con dificultad. Volvió a mirar a Buzz, luego a su escuadrón. ¡Jesucristo! Uno de los miembros del escuadrón, un hombre de bar llamado Dietrich, caminó por el campo de tiro para comprobar el objetivo. Una hilera de troncos a 75 yardas. Estaban destrozados. No picados, no astillados, destrozados. Dietrich regresó, sacudiendo la cabeza. ¿Cuántos disparos? Buzz revisó los cinturones. Unos 120. 2 segundos. Dietrich hizo los cálculos. 3.600 disparos por minuto. Pulaski lo corrigió. Por arma,
450. Combinados, 1350. Miró a Bas. ¿Es real? Bas asintió. Realísimo. El rostro de Pulaski se endureció. Lo necesitamos. Ya. Bas esperaba preguntas. Preguntas técnicas, preguntas logísticas, preocupaciones sobre la fiabilidad, el suministro de munición o el peso del sistema. Pero Pulaski no preguntó nada de eso. Hizo una pregunta. ¿Pueden fabricar más? Bas dudó. Había construido un prototipo usando receptores de chatarra y piezas fabricadas. Construir más requeriría más material, más tiempo, más riesgo de ser descubierto. Y si Ordnance descubría que estaba ejecutando un programa de armas no autorizado desde un depósito de suministros, sería sometido a un consejo de guerra. Pulaski vio la vacilación. Se inclinó. Clarence. La semana pasada perdimos 11 hombres intentando suprimir un nido de MG-42. 1. Teníamos 2 Browning, un bar y granadas de fusil. No pudimos acercarnos. Los alemanes nos destrozaron. Si hubiéramos tenido esto, tocó el montaje del cañón triple, habríamos enterrado esa posición en 30 segundos. 11 hombres, Clarence. 11. Bas miró el arma. Luego a Pulaski. Luego, al bosque que se extendía más allá, el sonido de la artillería lejana retumbaba como un latido lento. Asintió. Puedo hacer más. Durante los siguientes 10 días, Bas construyó 2 sistemas más. Trabajó turnos de 18 horas, fabricando yugos y conjuntos de levas en plena noche, sacando receptores del taller de reparación con justificaciones burocráticas cada vez más ingeniosas. Entrenó a otros 2 armeros del depósito, hombres de su confianza, para que le ayudaran con el ensamblaje y las pruebas. No preguntaron por qué. Simplemente funcionaban. Para el 11 de diciembre, Bas tenía 3 sistemas de triple cañón funcionales, listos para su despliegue en el campo. La compañía de Pulaski se llevó uno. Otro fue a una unidad de la 4ª División de Infantería. El tercero se quedó con Bas para entrenamiento y demostración. Ninguno de ellos fue registrado. Ninguno apareció en los libros de propiedad. Para el ejército, no existían. El artillero de Pulaski, un joven de 22 años de Ohio llamado Harlan, fue el primero en usarlo en combate. Eso fue el 12 de diciembre. 4:47. El bosque de Urgen. El combate que presenció el sargento primero Kolchak. El escuadrón de Harlan había recibido la tarea de suprimir un punto fuerte alemán que controlaba un cruce de caminos clave. Enfoque estándar. Fuego de supresión, flanqueo de elementos de maniobra, asalto con granadas. Pero los alemanes tenían 2 nidos de MG-42 en posiciones que se apoyaban mutuamente, atrincherados tras búnkeres de troncos con campos de tiro entrelazados. Cada vez que las tropas estadounidenses se movían, eran destrozadas. 3 asaltos anteriores habían fracasado. Las bajas aumentaban. Pulaski dio la orden. Que suban el cañón triple. Harlan y su ayudante de artillero, un fusilero llamado Torres, avanzaron el sistema al amparo de la oscuridad, colocándolo en una depresión poco profunda a 80 yardas de la posición alemana. El peso era brutal. Estaban exhaustos cuando lo emplazaron. Pero una vez que estuvo listo, fijado, cargado y apuntado, Harlan sintió algo que no había sentido en semanas. Confianza. A las 4:47, Pulaski dio la señal. Harlan abrió fuego. El efecto fue inmediato y catastrófico. La cadencia de fuego combinada del cañón triple, 1.350 disparos por minuto, se tradujo en 22 disparos por segundo. A lo largo de una distancia de 80 yardas, eso se convirtió en una lluvia casi sólida de balas. La primera ráfaga, 3 segundos, destrozó el búnker de troncos delantero como si estuviera hecho de cartón. Los troncos se astillaron. Los sacos terreros estallaron. La tripulación de la MG-42 en el interior no tuvo tiempo de reaccionar. El cañón quedó destruido. La tripulación murió, quedó incapacitada antes de que pudieran devolver el fuego. Harlan giró a la derecha. La segunda posición de la MG-42 intentó atacar, pero el artillero disparaba a ciegas y las trazadoras se desviaban. Harlan dirigió su fuego hacia la posición. Lento, metódico, implacable. 5 segundos de fuego sostenido. El segundo búnker se desintegró. La tripulación alemana se dispersó. Los supervivientes salieron a toda prisa de la trinchera y huyeron. Harlan siguió disparando. No contra los que huían. Pulaski ya había decretado un alto el fuego.
sino contra la posición misma, destruyendo sistemáticamente cualquier cosa que pudiera servir de cobertura. Para cuando soltó el gatillo, el punto fuerte había desaparecido. No había sido suprimido. Había desaparecido. El pelotón de Kolchak avanzó 10 minutos después y no encontró resistencia. Solo escombros, humo, sangre y silencio. Los alemanes no entendían que los había alcanzado. Los supervivientes de las posiciones adyacentes informaron haber oído un arma diferente a todo lo que habían visto. Fuego continuo, sin pausas, sin ritmo. Un sargento alemán, capturado 2 días después, la describió como Maschinengewehr wie ein Flugzeug, una ametralladora como un avión. Pensó que los estadounidenses habían traído un arma montada en un avión. Otro la llamó Eisenregen, lluvia de hierro. El nombre se les quedó. En una semana, todas las unidades alemanas del sector habían oído hablar de ella. Los informes de inteligencia se filtraron a través de los canales de mando de la Wehrmacht describiendo un arma automática estadounidense con una cadencia de fuego sin precedentes, que se creía que era un nuevo modelo de ametralladora pesada o un cañón automático experimental. Tenían razón a medias. No era nueva. Eran 3 armas viejas atornilladas por humanitas con un soldador y una mala actitud hacia las normas. Pero para los hombres que las sufrieron, se sintió como la ira de Dios. La compañía de Pulaski usó el cañón triple en 4 combates más durante la semana siguiente. En cada ocasión, los resultados fueron los mismos. Posiciones alemanas que habrían tardado horas en reducirse fueron destruidas en minutos. Las bajas disminuyeron. La moral se elevó. Harlen se convirtió en una leyenda en el batallón, el chico tranquilo de Akren que manejaba el cañón que hacía huir a los alemanes. Otras unidades empezaron a hacer preguntas. ¿De dónde sacaste esa arma? ¿Podemos conseguir una? ¿Quién la construyó? Pulaski esquivó el ataque. Bass guardó silencio. Pero se corría la voz. A finales de diciembre se habían construido 3 sistemas de triple cañón más. Sin autorización, sin registro, distribuidos a través de redes informales de armeros y sargentos de suministros avanzados que sabían mantener la boca cerrada. Uno terminó en manos de un batallón de Rangers que se preparaba para cruzar el río Roer. Otro fue a parar a una unidad de cazacarros que lo montó en un semioruga M10 para la seguridad del convoy. El tercero permaneció en reserva, oculto en un depósito de suministros, a la espera. Ninguno de ellos fue reportado oficialmente. Según los registros del ejército, no existían. Pero estaban ahí, matando, ganando, cambiando las matemáticas. Y entonces, el 23 de diciembre de 1944, todo cambió. Los alemanes lanzaron la operación Wacht am Rhein, la ofensiva de las Ardenas, la batalla de las Ardenas. Divisiones estadounidenses enteras fueron invadidas en las primeras horas. Las líneas de suministro colapsaron. Las unidades fueron aisladas, rodeadas y obligadas a retroceder en el caos. El 68º Batallón de Artillería, la unidad de Bass, fue evacuado al oeste mientras los blindados alemanes avanzaban hacia el Mosa. Bass tuvo que abandonar su taller. Logró cargar 2 sistemas de triple cañón en camiones antes de la retirada, pero el tercero se quedó atrás, junto con sus herramientas, sus notas y componentes a medio terminar para 2 sistemas más. El depósito fue invadido el 24 de diciembre. Cuando las fuerzas estadounidenses retomaron el área en enero, el taller había sido saqueado, incendiado y bombardeado. Todo lo que Bass había construido había desaparecido, excepto los cañones que ya estaban en el campo. Y esos siguieron luchando. El batallón de Rangers utilizó su cañón triple durante la defensa de Bastogne. No dentro del perímetro, formaban parte de la columna de relevo que avanzaba hacia el norte desde el Tercer Ejército de Patton. El 4 de enero de 1945, cerca del pueblo de Assenois, se encontraron con una compañía de infantería alemana reforzada que bloqueaba la carretera. La táctica habitual habría requerido apoyo de artillería, ataques aéreos y un asalto coordinado. Pero el tiempo era pésimo, el apoyo aéreo estaba en tierra y se priorizó la artillería para la 101ª División Aerotransportada, rodeada. El capitán de los Rangers tomó una decisión diferente. Ordenó que adelantaran el cañón triple, lo montaran en el semioruga delantero y lo usaran para abrir un agujero en la línea alemana. El ataque duró 8 minutos. El cañón triple disparó más de 4.000 proyectiles, alimentados continuamente por 2 artilleros auxiliares que trabajaban por turnos. Las posiciones alemanas a ambos lados de la carretera fueron destruidas sistemáticamente. Nidos de ametralladoras, fosos de mortero, trincheras de fusileros. El cañón no los suprimió. Los borró. Los Rangers avanzaron,
Se unieron a la 101ª División y el asedio se rompió. Los informes posteriores a la acción atribuyeron el avance al fuego concentrado de armas automáticas. Nadie mencionó el cañón triple. Todavía no existía oficialmente, pero su sonido, ese rugido, desgarrador e implacable, se había oído, grabado, recordado. Los oficiales de inteligencia alemanes que entrevistaban a soldados estadounidenses capturados preguntaban específicamente por él. El cañón de 3 cañones. El cañón rápido. ¿Qué es? La mayoría de los estadounidenses no lo sabían. Algunos lo habían visto. Nadie sabía quién lo había construido. Los interrogadores no podían descifrarlo. La doctrina armamentística estadounidense no incluía ametralladoras ligeras de varios cañones. No existía manual técnico, circular de campaña ni designación oficial. Y, sin embargo, estaba ahí, apareciendo en combates en el frente, matando con eficiencia mecánica. Un informe alemán, presentado a finales de enero de 1945, describía el arma como una probable modificación de campo de la Browning M1919, lograda mediante improvisación no autorizada por unidades de mantenimiento de avanzada. Tenían toda la razón. Simplemente no podían creer que los estadounidenses toleraran ese nivel de experimentación de campo. El ejército alemán tenía jerarquías rígidas y procesos de aprobación estrictos. El desarrollo de armas se realizaba en fábricas, en condiciones controladas, con supervisión de ingeniería. La idea de que un armero solitario en un depósito de suministros pudiera fabricar un sistema de armas que cambiara la dinámica del campo de batalla era inconcebible. Y, sin embargo, para febrero de 1945, los sistemas de triple cañón llevaban casi 3 meses en combate. Habían demostrado ser devastadoramente eficaces, pero también se estaban estropeando. El M1919 estaba diseñado para fuego sostenido de 450 disparos por minuto con cambios regulares de cañón. Los sistemas de triple cañón disparaban continuamente a 1.350 disparos por minuto, 3 veces la carga de diseño. Los cañones se sobrecalentaban a pesar del fuego distribuido. Los armazones del cajón de mecanismos se agrietaban. Los conjuntos de levas se desgastaban. Los mecanismos de alimentación se atascaban. Y no había piezas de repuesto, ni manuales técnicos, ni cadena de suministro oficial. Si un cañón triple se rompía, era peso muerto. Bass intentó mantenerlos en funcionamiento. Conseguía piezas, fabricaba repuestos, viajaba entre unidades para realizar reparaciones de campo. Pero era un solo hombre, operando sin autorización, usando herramientas y materiales que se suponía que no debía tener. No era sostenible. Y entonces el ejército se dio cuenta. A principios de marzo, un oficial técnico de armas del primer cuerpo de artillería del ejército, un coronel llamado Brecht, visitó un depósito de reparaciones avanzado y vio cómo reconstruían uno de los sistemas de triple cañón. No lo reconoció. Hizo preguntas. Obtuvo respuestas evasivas. Adujo su rango. Exigió documentación. No había ninguna. Brecht confiscó el arma, la rastreó por canales informales y finalmente dio con Bass. Bass fue citado a una reunión en el cuartel general del ejército en Namur. Esperaba un consejo de guerra. Recibió algo más. Brecht estaba furioso, no porque el arma existiera, sino porque llevaba 3 meses en el campo y nadie se lo había dicho. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó Brecht. Bass guardó silencio. Brecht continuó. Has construido un sistema de armas automáticas multicañón funcional con componentes estándar sin ningún tipo de apoyo de ingeniería. Lo has desplegado en combate sin pruebas, sin aprobación, sin siquiera un manual técnico. Has violado unas 15 regulaciones diferentes, y si esta cosa le hubiera explotado en la cara a algún niño, te habría metido en Leavenworth. Bass esperó. Brecht se recostó. Pero no explotó. Funcionó. Y por lo que he oído, funcionó de maravilla. Así que esto es lo que va a pasar. Te sentarás con mis ingenieros y les explicarás exactamente cómo construiste esta cosa. Cada medida, cada tolerancia, cada pieza del diseño. Lo probaremos como es debido. Y si se mantiene, veremos si podemos ponerlo en producción. Oficialmente, Bass pasó 2 semanas en un centro de pruebas de retaguardia en Francia, trabajando con ingenieros de artillería para documentar el sistema de triple cañón. Lo desmontaron, midieron cada componente, lo dispararon bajo condiciones controladas, lo sometieron a un fallo y analizaron los resultados. Las conclusiones fueron dispares. El arma funcionaba. Ofrecía una potencia de fuego sin precedentes para su clase.
Podía suprimir o destruir objetivos que normalmente requerirían ametralladoras pesadas o artillería ligera. Pero era pesado, complejo, propenso a atascarse en condiciones de campo y requería 3 veces más munición que un M1919 estándar. La vida útil del cañón era corta. El mantenimiento era intensivo. Y su peso, 112 libras más munición, lo hacía prácticamente inmóvil. El informe de un ingeniero concluía: el sistema representa una aplicación eficaz pero insostenible de la tecnología existente, adecuado para posiciones defensivas estáticas o funciones montadas en vehículos, no viable para el uso de escuadras de infantería en operaciones ofensivas. Traducción: Gran Cañón, guerra equivocada. Si la lucha hubiera sido estática, guerra de trincheras, líneas fortificadas, el triple cañón habría sido revolucionario. Pero la guerra en Europa era ahora móvil. Los alemanes se retiraban. Las fuerzas estadounidenses avanzaban. La infantería necesitaba armas que pudiera llevar consigo, no armas que apenas pudiera arrastrar. El M1919 se quedó. El cañón triple, no. En abril de 1945, el Departamento de Artillería emitió una directiva discreta. Todos los sistemas de triple cañón debían ser retirados del servicio, devueltos a instalaciones de mantenimiento de depósito y desmontados. Los componentes, receptores, cañones, monturas, volverían a su configuración estándar y se volverían a emitir como ametralladoras M1919 normales. La modificación no se replicaría. No se publicaría ningún manual técnico. No se mantendría ningún registro oficial. El arma nunca había existido. Oficialmente, Bass fue reasignado a un depósito en Reims, lejos del frente, lejos de las unidades de combate. No fue sometido a consejo de guerra. No fue reprendido. Fue discretamente marginado. El ejército no quería castigarlo. Su modificación había salvado vidas. Pero tampoco podían recompensarlo, porque hacerlo legitimaría la experimentación de campo no autorizada. Así que la enterraron. Para mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, todos los sistemas de triple cañón habían sido desmantelados. La guerra en Europa había terminado. El cañón que había aterrorizado a los soldados alemanes, que había destruido puntos fuertes y salvado compañías, que se había ganado el nombre de lluvia de hierro, había desaparecido. Excepto que no lo fue. No del todo. Unos pocos componentes sobrevivieron. Uno de los yugos de montaje terminó en un museo militar en Bélgica, mal etiquetado como montura experimental para ametralladora pesada, origen desconocido. Un conjunto de levas fue encontrado en un depósito de excedentes en la década de 1960, cubierto de óxido e irreconocible. Y las historias sobrevivieron. Los veteranos que vieron el arma, la dispararon, lucharon junto a ella, las contaron durante décadas. Harlan, el artillero de Ohio, habló de ello en entrevistas en la década de 1980. Parecía como si todo el maldito cielo se estuviera cayendo. No sé quién lo construyó, pero sé que me salvó la vida. Pulaski escribió sobre ello en unas memorias publicadas en 1972, describiendo a Bass como un genio con un soldador al que le importaba un comino el papeleo. Torres, el artillero asistente, conservó una fotografía, una imagen borrosa del cañón triple instalado en un claro del bosque, con 3 cañones brillando a la luz del invierno. Se la enseñó a sus nietos. «Esa es la pistola que ganó la guerra», decía. No le creyeron. No había registro oficial, ni manual técnico, ni designación del ejército. En cuanto a la historia, el arma no existía, pero la idea sobrevivió. En los años posteriores a la guerra, los diseñadores de armas reconsideraron el concepto de las armas automáticas multicañón. El M61 Vulcan, un cañón rotatorio de 6 cañones, se desarrolló en la década de 1950, utilizando el mismo principio básico con el que Bass se había topado: múltiples cañones disparando en secuencia para aumentar la cadencia de fuego sin sobrecargar ninguno. El Vulcan se convirtió en el armamento estándar de los aviones de combate estadounidenses. Más tarde llegaron la minigun, el Gao Chevenier y el Phalanx Thieves, todos ellos descendientes, en cierto sentido, de la improvisación nocturna de Clarence Bass en un gélido depósito belga. Nadie le dio crédito. Nadie mencionó el cañón triple. Pero la lógica era la misma. La física era la misma. Bass había demostrado el concepto en combate, en las peores condiciones posibles, con herramientas y materiales que se suponía que no debía tener. Y había funcionado. El propio Bass nunca habló públicamente del arma. Regresó a Detroit después de la guerra,
Retomó su trabajo con herramientas y matrices. Se jubiló en 1968 y falleció en 1979 a los 76 años. Su obituario en el Detroit Free Press mencionaba su servicio militar, Ejército de los Teatro Europeo, 1943 a 1945, baja honorable, pero no decía nada sobre lo que había construido. Su familia no lo sabía. Sus compañeros de trabajo no lo sabían. El ejército no se lo contó. Cuando sus herramientas de taller se vendieron en una subasta de bienes, nadie reconoció los tenues bocetos a lápiz que aún estaban pegados en su caja de herramientas, dibujos de un yugo de triple receptor, un conjunto de levas y un mecanismo de sincronización de alimentación por correa. El comprador, un maquinista aficionado, los conservó como curiosidades. Nunca supo qué representaban. En 2003, un historiador militar que investigaba modificaciones inusuales de armas durante la Segunda Guerra Mundial encontró una referencia en un informe de inteligencia alemán capturado. Arma automática estadounidense, configuración multicañón, alta cadencia de fuego, encontrada en el sector de Urgen en diciembre de 1944. El historiador intentó rastrearla. No encontró nada en los registros estadounidenses, ni documentación, ni fotografías, ni reconocimiento oficial. Concluyó que se trataba de una identificación errónea. Los alemanes confundieron varias armas con una sola, o de una invención propagandística. Continuó su búsqueda. El arma permaneció enterrada, pero los hombres que lucharon con él lo recordaban. En 2007, un grupo de veteranos en Ohio organizó una reunión para soldados que habían servido en el bosque de Urgen. Harlan asistió. También Torres. También otros 3 hombres que habían estado en la compañía de Pulaski. Se sentaron en la sala de conferencias de un hotel, ya ancianos, hablando de cosas que sucedieron hace 60 años. Alguien mencionó el cañón triple. Los ojos de Harlan se iluminaron. ¿Tú también lo viste? Torres asintió. Maldita sea, nos salvó el pellejo. Otro veterano, un fusilero llamado Kessler, habló. Oí que los alemanes lo llamaban lluvia de hierro. Harlan se rió. Sí, tienes razón. También sonaba así. Intercambiaron historias durante 1 hora. El sonido, el peso, la forma en que las posiciones alemanas se desintegraban bajo el fuego. La sensación de tener esa potencia de fuego de tu lado por una vez en lugar del suyo. Ninguno de ellos sabía quién lo había construido. Ninguno de ellos sabía que no estaba autorizado. Supusieron que se trataba de un proyecto oficial, un prototipo secreto que el ejército había probado y descartado. Cuando les dijeron la verdad, que lo había construido un armero, trabajando solo, sin autorización, guardaron silencio un largo rato. Entonces Kessler dijo, «Me lo imagino. El ejército nunca quiere admitir que un soldado es más listo que los jefes». Todos asintieron. Tenía sentido. La verdad es esta. El sistema de triple cañón que construyó Clarence Bass nunca iba a producirse en masa. Era demasiado pesado, demasiado complejo, consumía demasiada munición. No encajaba con la doctrina. No encajaba con la logística. No encajaba con el tipo de guerra que el ejército quería librar. Pero durante unos meses, en el gélido infierno de finales de 1944 y principios de 1945, fue justo lo que se necesitaba. Un arma que pudiera igualar la cadencia de fuego de la MG-42. Un arma que pudiera romper puntos fuertes, suprimir posiciones y dar a la infantería estadounidense la ventaja que necesitaba desesperadamente. Funcionó porque tenía que hacerlo. Existió porque un hombre identificó un problema, ignoró las regulaciones y construyó una solución con sus propias manos. Y cuando la guerra avanzó, cuando la necesidad pasó, el ejército lo desmanteló discretamente y fingió que nunca había existido. Así funcionan las instituciones. No les gusta la improvisación. No les gusta la innovación no autorizada. Incluso cuando salva vidas. Especialmente cuando salva vidas. Porque eso significa que el sistema falló, y admitir el fracaso es más difícil que enterrar el éxito. Bass nunca recibió una medalla. Nunca recibió reconocimiento. Nunca apareció en los libros de historia. Regresó a Detroit, a su torno y fresadora, y vivió una vida tranquila fabricando piezas para coches en lugar de armas. Pero en algún lugar de Bélgica hay un claro del bosque donde el sonido de la lluvia de hierro aún resuena en la memoria. Donde los soldados alemanes oyeron algo que no pudieron explicar y huyeron. Donde los soldados estadounidenses se plantaron detrás de un arma que no entendieron y ganaron. Y quizás eso sea suficiente. Quizás la historia no necesite un registro oficial.
Quizás solo necesite ser contada. Un armero, 3 armas, una idea, y por un breve y brutal momento, cambió la guerra. La ironía final llegó décadas después. En 1989, un investigador del Centro de Historia Militar del Ejército de los E.U. encontró una carpeta mal archivada en los archivos de artillería. Dentro había un memorando fechado en marzo de 1945 del coronel Brecht al jefe de artillería. Decía, en parte, recomiendo una recomendación formal para el técnico de 4º grado Clarence Bass, 68º Batallón de Artillería, por su iniciativa e innovación técnica en condiciones de combate. Sugiero que se considere la adopción del concepto de arma automática de múltiples cañones para su desarrollo futuro. El memorando tenía el sello de recibido, pero nunca se actuó al respecto. No se emitió ninguna recomendación. No se hizo seguimiento. El memorando permaneció en una carpeta durante 44 años, sin leer, olvidado. Cuando el investigador lo presentó al ejército, revisaron el caso. Concluyeron que, dado que Bass había violado las regulaciones, una recomendación póstuma sería inapropiada. Volvieron a archivar el memorando. Caso cerrado. Clarence Bass seguía siendo, oficialmente, un don nadie, un técnico de 4º grado que reparaba armas. El ejército nunca reconoció lo que había construido. Nunca admitió que había funcionado. Nunca le dio las gracias. Pero los alemanes recordaban. En la década de 1970, un historiador militar de Alemania Occidental que recopilaba registros de armas estadounidenses encontradas durante la guerra incluyó una breve entrada. Arma automática de múltiples cañones, origen estadounidense, encontrada en el invierno de 1944-45. Cadencia de fuego extremadamente alta. Efecto psicológico significativo. Designación desconocida. Configuración desconocida. Se cree que es un sistema experimental. Despliegue limitado. Conocido por las unidades de vanguardia como Eisenregen, lluvia de hierro. La entrada citaba 3 informes posteriores a la acción separados de unidades de la Wehrmacht en los sectores de Ardennes y Urgen. Todos describían lo mismo. Un arma que no sonaba como un arma. Una pared de fuego. Un arma que hizo que los soldados se desplomaran y huyeran, no porque fueran cobardes, sino porque quedarse significaba una muerte segura. El historiador intentó encontrar registros estadounidenses. No encontró nada. Concluyó que era un prototipo raro, una modificación de campo. Tenía razón. Simplemente nunca supo quién lo fabricó. Clarence Bass murió sin fama, sin reconocimiento, pero su obra perduró en la memoria de los hombres que sobrevivieron gracias a ella, y en las pesadillas de quienes la enfrentaron. Ese es el legado. No una medalla, no un manual, solo la certeza de que, cuando importaba, un hombre se negó a aceptar las cosas como eran y construyó algo mejor. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.